Hola, bienvenidos a este capítulo especial de los ciclos de cine de medianoche. En realidad este capítulo no tiene mucha relación con el cine, pero sí tiene relación con la temática que ha ido entregando el blog en los últimos años. En este octavo capítulo he preparado una selección de ebooks en formato PDF que será un modo de reparar buena parte de los archivos eliminados en la biblioteca del antiguo blog. Y también, por supuesto, sumar nuevos títulos a la reciente versión de la biblioteca. Mi primera recomendación literaria es la novela Damon del año 1975. Damon es la novela más conocida del escritor estadounidense Charles Terry Klein. Su historia nos habla de un niño de 4 años quien reiteradamente entra en estados catatónicos, en donde realiza violentos actos repletos de salvajismo, algo por supuesto muy insólito para su edad. Los psicólogos estupefactos trabajan tratando de localizar la causa que mueve al niño a realizar tales actos. Las causas pueden ser desde trastornos psicosomáticos o incluso se plantea la posibilidad de que sea una posesión diabólica, algo que por supuesto no es del convencimiento de la ciencia. Pero al final se descubrirá que la inesperada verdad es mucho más terrorífica de lo que cualquier ser humano se haya podido imaginar. Un libro tremendamente interesante y bastante perturbador por lo demás. Una buena dosis de terror y suspenso. El segundo libro que recomiendo se llama Descansa en paz. Fue publicado en el año 2005 y escrito por el autor sueco Jon Ajvide Lindqvist, que un año antes había publicado el éxito de ventas Déjame entrar, que luego se convertiría también en todo un éxito con su adaptación al cine. Descansa en paz es otra novela con temática fantástica. Ella nos habla que tras una inusitada ola de calor durante la cual los aparatos electrónicos no se apagan, los muertos de Estocolmo comienzan a volver a la vida por motivos inexplicables, provocando confusión y miedo entre los vivos. Las autoridades suecas comienzan a recoger a los muertos de las morgues y cementerios, al mismo tiempo que tratan de estudiar el fenómeno. La trama de Descansa en paz se centra en 3 historias independientes que discurren de forma paralela, aunque con ciertos puntos de contacto en determinados momentos. Al igual que Déjame entrar, no es una historia de terror propiamente tal, ya que el terror que despierta este libro hace más referencia a lo íntimo y personal que al terror truculento de los muertos vivos, o zombies si queremos llamarlos así. Un libro también bastante interesante, aunque creo que en la última etapa su argumento va perdiendo fuerza. De todos modos es una lectura que recomiendo. Desde hace varios años también está en carpeta para ser llevada al cine, pero aún no hay noticias oficiales de ello. El tercer libro es La fábrica de avispas, la primera novela de Iain Banks, publicada en el año 1984. Una historia bastante rara, se me hace muy difícil de explicar. La novela nos habla de Frank, un adolescente que vive solo con su padre en la costa escocesa. Un muchacho que ha crecido inmerso en un mundo de creación propia, conocido como la fábrica de avispas, que es un artefacto, un supuesto oráculo, en el cual lee el futuro mediante el sufrimiento y muerte de estos insectos. También ha creado sus propias reglas morales, reglas con las que el asesinato se vuelve lícito. Y para ello emplea métodos de lo más sorprendentes, una cometa, una serpiente, un martillo, la ingenuidad de su hermano. Frank sabe que vive en un universo personal que el resto de la humanidad no comparte. La novela no tiene tintes de terror ni de ciencia ficción, es simplemente un paseo por la cabeza de un muchacho de 16 años que proviene de una familia totalmente desestructurada. Dije que no tiene tinte de terror, bueno, los tiene. La frialdad de Frank en ocasiones realmente abrumadora. Un libro muy raro, una joya para muchos. El siguiente libro es Lo que sé de los hombrecillos, del español Juan José Millás, publicado en el año 2010. Su curiosa historia nos lleva a ser testigos de la rutina diaria de un profesor universitario que se ve perturbada por la irrupción de perfectas réplicas humanas en miniatura que se mueven con soltura por el mundo de los hombres. Un día, uno de estos hombrecillos, creado a imagen y semejanza del catedrático, establece una conexión especial con él y convierte en realidad sus deseos más inconfesables. En este libro, el académico narra el último de estos encuentros secretos, que resulta también el más intenso y peligroso, pues además de averiguar dónde viven y qué costumbres tienen y cómo se reproducen estos hombrecillos, interviene en su pequeño mundo mientras la vida sin inhibiciones convierte el suyo en una verdadera pesadilla.
En el año 2016 se estrenó la película Arrival, titulada en español como La Llegada, película de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve, con Amy Adams en el protagónico. La película nos relata sobre unas naves extraterrestres que comienzan a llegar a la Tierra. Los altos mandos militares piden ayuda a una experta lingüista para intentar averiguar si los alienígenas vienen en son de paz o suponen una amenaza. Poco a poco la mujer intentará aprender a comunicarse con los extraños invasores, poseedores de un lenguaje propio, y para dar con la verdadera y misteriosa razón de su visita a nuestro planeta. Bueno, la película es una adaptación del relato corto La historia de tu vida, del escritor estadounidense Ted Chiang. En su momento les recomendé su lectura, pero ahora les hago la recomendación al libro homónimo del año 2002, en donde Chiang hace un recopilatorio con varios de sus relatos de ciencia ficción. Es un libro tremendamente increíble, son relatos de ciencia ficción muy detallados, muy entretenidos por lo demás. En verdad se llevarán una grata sorpresa con cada uno de ellos. Se dice que un par de estos relatos también será llevado al cine en los próximos años. El siguiente libro se llama El Camino de la Cabra, trilogía escrita y publicada por el escritor y crítico de cine Corbeck, seudónimo de Santiago Sánchez Pérez. La trilogía posee una narración vertiginosa en la que se mezcla un humor un tanto bizarro con el terror y la sangre. Su trama nos dice que en el mundo se ha desatado una plaga que infecta a la población, provocando una ola de violencia incontenible. Al mismo tiempo, en algún lugar de España, un manicomio es evacuado. Los rehenes organizan un motín escapando todo control. Inseparable de su alter ego, el protagonista de esta historia decide no morir sin visitar el Disneyland de París, y así cumplir el sueño de uno de sus buenos amigos del manicomio. Tras un buen forcejeo para escapar, la comparsa de locos excéntricos se enreda en una aventura hacia la capital parisina, en la que se encontrarán con un panorama apocalíptico poco distante del lugar del que vienen. Ahí es donde comenzará una loca aventura que incluye supervivencia, altas dosis de acción, humor y también conspiración. Una cosa que me llama mucho la atención y además lo aplaudo es que El Camino de la Cabra y sus secuelas han visto la luz de manera autoeditada por el propio autor. Si quieren conocer más sobre el trabajo de Corbeck, busquen su blog oficial. La trilogía del Camino de la Cabra es un libro de 835 páginas, un material absolutamente recomendado. El siguiente libro es Contra el viento del norte, del año 2006, una novela escrita por el austríaco Daniel Glatauer. Su historia nos habla de Emi, quien trata de bajar una suscripción enviando un correo electrónico por error a un hombre llamado Leo. Leo, de manera educada, contesta el correo dándole a entender su error. Ella le escribe nuevamente y así poco a poco se entabla un diálogo que pretenderá ir más allá de una simple amistad virtual. Algo que los hará descuidar cada vez más sus complicadas vidas, pero esa libertad relativa, así como su relación, les traerá varios problemas. Todos conocemos al menos uno de los cuentos de los famosos hermanos Grimm, pero en realidad son muy pocos los que conocen las primeras versiones de estos cuentos, las versiones tal y como fueron publicadas entre los años 1812 y 1857, los llamados cuentos de la infancia y del hogar. Aquellas primeras versiones de los cuentos no fueron considerados como adecuados para los niños. Por eso es que sus historias fueron mutando con el paso de los años, quitándole muchos de ellos las referencias sexuales y también el exceso de violencia. Es por ello que comparto un recopilatorio con todos aquellos cuentos en sus versiones iniciales, un material totalmente recomendado. Ahora es el turno de las historietas. Iniciamos con Funeral del año 2012, una novela gráfica publicada por la editorial española Drácula. La creación es 100% argentina, fue escrita por Emilio Valcarce y Seferino López. Imaginemos que un objeto de forma cilíndrica y de gigantesco tamaño se dirige amenazadoramente a nuestro planeta. Nuestra primera reacción fue enviarle misiles nucleares para que el objeto no destruya la Tierra con el inminente impacto, pero los misiles ni siquiera le hacen un rasguño. Cuando pensamos que la suerte está echada, el objeto sorpresivamente reduce su velocidad al entrar a nuestra atmósfera y luego se estaciona en el océano. Nuestras fuerzas armadas y científicas se acercan al objeto y este nos revela su peculiar contenido, el cuerpo inerte de una entidad gigantesca y de apariencia humanoide. Una voz nos revela que Él es nuestro Dios y que ha fallecido, y al ser nosotros fruto de su creación, debemos entonces hacernos cargo de los ritos mortuorios.
¿Será una estrategia militar extraterrestre? ¿O el cadáver que envían es realmente el de Dios que ha muerto? Esta extraña introducción es todo lo que debemos saber antes de leer esta entretenida historia de ciencia ficción, totalmente recomendada. La siguiente historia se llama Alex más Ada y fue publicada por Tomos entre los años 2013 y 2015. Fue escrita y dibujada por la dupla compuesta por Jonathan Luna y su amiga Sarah Bogue. Su argumento nos hará recordar a la película Her del año 2013, a Inteligencia Artificial del 2001 de Steven Spielberg, a Yo Robot del año 2004 e incluso a la excelente serie sueca Hakta Manifurk, exhibida entre los años 2012 y 2014. Su historia nos relata la vida de Alex, quien acaba de salir de una difícil relación amorosa. Superarlo le resulta más difícil viviendo solo. Por ello mismo es que su abuela aprovecha la oportunidad de regalarle el último modelo de un androide Tanaka X5. Este modelo de robot está diseñado para el cuidado y la atención del ser humano, por lo que nuestro protagonista intentará burlar las leyes gubernamentales para otorgarle una conciencia, justo cuando el país está en medio de disputas de supuestos incidentes con robots. Quizás gráficamente el dibujo no nos sorprenda, pues es absolutamente minimalista, pero a medida que la lectura avanza esto vendría siendo lo menos importante, ya que su gran virtud es sin duda alguna el argumento que posee la novela. El siguiente cómic se llama Robert Red Charlie, un cómic originalmente dividido en 6 partes, publicados en el año 2014 y escrito por Garth Ennis. Si pensabas que ya habías visto y leído todo de versiones de mundo posapocalíptico, esta historia nos entrega un enfoque totalmente diferente. ¿Qué pasaría si el fin del mundo fuera solo para los humanos y el resto de los seres vivos sobrevivieran? Esa es más o menos la pregunta que pone en marcha la historia de esta miniserie, que nos muestra un contexto de final de la civilización humana en la cual las otras especies siguen adelante con su vida. Y si hay una que está directamente relacionada con los humanos, son los perros. En consecuencia, los protagonistas de esta historia serán 3 perros que dan el título a la miniserie, Robert, Red y Charlie. Una linda historia bastante entretenida, deben leerla sí o sí. El siguiente cómic es un extenso compilado de 2229 páginas con cada uno de los tomos de la historieta The Voice, publicadas entre el año 2006 y 2012. Fue escrita también por Garth Ennis, autor del cómic anterior, y dibujada por Derek Robertson. The Voice está situada en un mundo contemporáneo donde los superhéroes existen. Sin embargo, la mayoría de los superhéroes en el universo de la serie están corrompidos a causa de su estatus de celebridades y a menudo muestran una conducta temeraria y despreciativa hacia la gente normal. Por esta razón, un equipo de la CIA con superpoderes, conocido informalmente como The Voice, se ocupa de monitorizar y controlar, usando la intimidación, el chantaje y la violencia, a la comunidad de superhéroes. ¿Por qué les recomiendo este cómic? Bueno, aparte de que es muy entretenido y que barre con todo lo que nos venden los superhéroes del cine moderno, se los recomiendo porque el próximo año tendremos una adaptación a modo de serie de televisión con una primera temporada de 8 capítulos de duración. Por eso es primordial que vayamos conociendo su interesante historia. Bueno, de este modo llegamos al final de este capítulo especial. Espero que algo de lo mostrado sea del gusto de ustedes. Si quieren aportar con el blog, les pediría que compartieran y recomendaran las diversas publicaciones del sitio. Les estaría eternamente agradecido si así lo hicieran. También si pudiesen suscribirse al canal de YouTube. Un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo de los ciclos de cine de medianoche. Hasta entonces, chao.